Hola amigos, mi nombre es Nelson Baos y estamos aquí en Lo Prometido es Deuda, señores. En los primeros podcasts de de esos temas que a veces nos agobian y no nos dejan avanzar en muchas situaciones de la vida. Hoy estoy con mi compañero Carlos Castillo, que hará parte de este programa espectacular. Mi estimado Carlos, un feliz día para usted. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Castillo y sí, como no, como les habíamos prometido el día de ayer, hoy les tenemos un regalo adicional. Habíamos hablado que íbamos a hacer 17 entregas, pero vamos a hacerle hoy una entrega adicional y de lo que es el cimiento de todos esos archivos mentales. El cimiento de lo que son los archivos mentales es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, mi querido Nelson. Pues muy bien, tenemos 30 minutos, como lo establecimos, las reglas de juego, para comenzar con nuestro tema en estos podcasts, Carlos. Entonces, ¿con qué arrancamos? Usted me dice, vamos a desarrollar el tema. Sí, señor, nos vamos a empezar a hablar de qué es el patrón del dinero, cómo se define esto, qué se come. Vamos a poner un ejemplo muy claro, Nelson, y es el siguiente. Por ejemplo, si tenemos herramientas de muy buena calidad, resulta imprescindible, pero ser un buen carpintero. Es decir, si yo soy un buen carpintero y tengo herramientas de buena calidad, ¿qué va a pasar? Que hay un buen trabajo. Pero si esas herramientas se le dan a una persona que no tiene ni idea de lo que es la carpintería, las herramientas van a servir para algo. No, absolutamente para nada. Quedan ahí nuevecitas de la mejor marca, pero no sirvieron para nada en lo absoluto. Perfecto. Ahí es donde vamos a empezar a entender por qué es importante el patrón de dinero que tengamos en nuestra mente. Ahí es donde vamos y lo más importante, Nelson, de dónde viene y cómo se formó ese patrón del dinero. Ahí es donde vamos a hacer énfasis hoy. Bueno, pues yo quiero darle una pistica para que usted me la complemente. Desafortunadamente, creo yo, a mi entender, usted me corrige si algo está mal, que ese patrón del dinero y esas limitantes que nosotros podemos eh, obtener o que ya venimos programado, desafortunadamente y no por culpa de nuestros padres, es que ellos tengan la culpa, pero fue por ellos quienes nos empezaron a meter tanta información en la cabeza y obviamente ellos no tienen la culpa, era la educación del momento. Y a eso súmele los abuelos de los abuelos que venían con otro comportamiento del dinero, que venían con esos dichos famosos de eso no dan tanto, la plata no nace en los árboles. Y todo eso nosotros lo fuimos metiendo a la cabeza y fuimos creando archivos negativos que nos llevan o nos llevaron a cometer errores en el pasado. Ya en el presente hemos mejorado en algunas circunstancias, pero lo que logramos es borrar completamente esos patrones negativos que desafortunadamente, pues, por la época de nuestros padres, por el momento, por el estudio y por muchas cosas, nos inculcaron. ¿No le parece a usted? Perfectamente, Nelson, y de eso es lo que precisamente vamos a hablar, porque eso tiene todo una organización. Recordemos que estamos en el análisis de los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, y Esta es la introducción apenas. perfecto, y no, y así como usted lo está planteando, está perfecto porque eso es lo que precisamente habla T. Harv Eker en lo que es el patrón del dinero. Venimos de una programación. Sí, una programación que fue hecha por nuestros padres, por nuestros líderes religiosos, por nuestros líderes políticos, por los vecinos. Es decir, hubo realmente muchísimos factores externos que fueron creando esa programación. Entonces, de conformidad a la programación que haya, es decir, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar un principio de riqueza que dice así: si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Entonces ahí es cuando entiende uno el ejemplo del señor que era extremadamente pobre y se ganó una lotería de 10 millones de dólares. En 3 años fue igual de pobre y los 10 millones de dólares desaparecieron. ¿Por qué? Porque por dentro él siempre tuvo y continuó teniendo una mentalidad de pobre. Ahora,
lo más interesante es escuchar el ejemplo opuesto. Cuando Donald Trump dejó de ser multimillonario y pasó a ser solamente millonario, porque entró en un tema de bancarrota y todo eso, en menos de 2 años él volvió a ser multimillonario y hasta incrementó su fortuna. Entonces, ¿por qué? Porque en su mente siguió siendo multimillonario. Entonces, Nelson, es importante y qué bueno, porque vamos a darle a la audiencia esas herramientas internas que debemos empezar a analizar para poder trabajarlas y empezar a cambiar nuestro termostato financiero, que va a ser motivo también de la charla de hoy, del podcast de hoy. Bueno, pues esta introducción me llama mucho la atención y recuerdo también muchos casos hablando de Walt Disney, el famoso Walt Disney, ¿se acuerda usted? Sí, claro, Walt Disney, claro. Bueno, este tipo que realmente fue un personaje que nos ha motivado, primero por sus ya grandes parques, pero cuando revisamos la historia de Walt Disney, nos damos cuenta de muchas cosas y de muchas limitantes que le pusieron y trabas que le pusieron en la vida. Recuerda usted, bueno, esto no está ciertamente certificado, todo el mundo lo ha repetido, no hay documento que nos compruebe que realmente fue así, pero dice la historia que el Walt Disney visitó más de 300 bancos para que le hicieran un préstamo para realizar su sueño, que era crear este parque que hoy conocemos todos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y, el solo hecho de uno imaginarse que fueron más de, no sé, digamos que no fueron 300, pero eso dice la historia. Carlos, digamos que fueron 2, 3, 4. Normalmente uno va a un banco y le niegan un crédito y uno se va afligido completamente, asumiendo que no nos lo merecíamos, que ese es otro tema importante que lo tenemos aquí en la mente porque nos los han incrustado desde muy niños. No te mereces el préstamo y nos dicen 2 bancos o 3 bancos, inclusive yo no creo que lleguemos a un tercer banco, pero como Walt Disney, a pesar de todas estas noticias negativas, avanzaba porque iba detrás de un sueño. Entonces, para él no funcionaba esos pensamientos limitantes y no había absolutamente nada que lo detuviera. Qué buen ejemplo este de Walt Disney. Me parece que viene a colación porque es un ejemplo grande hablando de la financiación nada más para poder hacer lo que hoy en el mundo conocen como el parque de Walt Disney, que finalmente él no lo vio porque él murió, ¿no? Sí, aunque esa pregunta se le hicieron a él, a uno de los familiares de él. Al Le dijeron, hermano. lástima que su hermano no vio este parque. Dijo, no, es que lo vio desde el principio. Por Claro, él eso fue el fue que lo primero que lo hizo. vio. Claro. Si él no lo hubiera visto, ustedes no estuvieran aquí disfrutando de todas estas hermosuras. Y es verdad, cuando uno tiene un sueño, Carlos, y esto va para todos nuestros oyentes, para toda la gente que escucha este podcast, no debe haber nada que te lo limite a ejecutar. ¿Por qué nos limitamos a veces? Nos limitamos porque ese no era nuestra misión de vida. Hay que descubrir nuestra misión de vida, que es lo que nos impulsa a que esos sueños se hagan realidad. Si tú no tienes una misión de vida, evidentemente en el primer no hay plata, en la primera caída, en el primer aguacero, en ese momento vas a guardar todo, vas a echar todo a la borda y no vas a seguir con tu proyecto. Y es por eso que mucha gente anda de proyecto en proyecto y no sabe para dónde va. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que tú harías gratis y lo harías con todo el corazón? ¿Qué es lo Es, que te apasiona y no te deja dormir? ¿Qué es con lo que has soñado, pero que para tu mente dice que es algo imposible? ¿Qué es lo que tú crees que es extraordinariamente grande y que de pronto tú no lo puedes lograr? ¿Y cuál es esa pasión que te mueve internamente? Esa es tu misión de vida. ¿Qué es lo que puedo hacer yo que así ni si me pagaran, yo lo haría? Esa es tu misión de vida. Obviamente me estoy adelantando porque encontrar nuestra misión de vida también va a ser una tarea de nosotros
que con Carlos estamos organizando para un desarrollo de un programa, ya sea presencial o vía Zoom, para que ustedes estén con nosotros. Pero eso es realmente la misión de vida. Entonces, cuando tenemos una misión de vida, cuando tenemos unos planteamientos bien formados, no hay nada que nos quite esa meta. ¿Sí? Haz lo que tengas que hacer. Mucha atención a esto. Haz lo que tengas que hacer para lograr tus objetivos siempre y cuando lo que hagas no sea malo. Haz lo que tengas que hacer. Hoy te toca estar en una empresa levantando unas cajas, haciendo X, cosas que no te gustan. Hazlo con pasión, porque eso es un tránsito. La vida te está probando y te está llevando a que logres primero ese objetivo y después subas a la cima donde tú tienes que estar. Pero es un pensamiento que día a día lo vamos a ir logrando, mi querido Carlos. Y es tanto así que aquí me encanta mucho el tema de lo que acabaste de decir, Nelson, porque cuando hablábamos de una persona como Walt Disney, son personas que realmente han tenido claro desde el principio cómo determinar y crear esa realidad, esa riqueza. Exacto. Entonces, muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado, no sé si han escuchado esta fórmula como base para las enseñanzas, que es la fórmula del proceso de manifestación. ¿En qué consiste esta fórmula? En saber que nuestros pensamientos, lo que tengamos en nuestros pensamientos, van a generar unos sentimientos y esos sentimientos generan unas acciones y esas acciones van a generar unos resultados. Entonces, si vemos el caso como el de Walt Disney o el de el Coronel Sanders con el pollo, Sí. Kentucky Fried Chicken y todos este tipo de personas que nos han dado una excelente lección de vida, ahí es donde vemos cómo los pensamientos llevan esos sentimientos a las acciones y las acciones llevan a resultados específicos. Entonces, el tema es que esa fórmula está bien clara, bien establecida, pero sí, esa fórmula hay que siempre ponerle una parte inicial que es cómo fuimos programados y ahí es donde entra la parte principal de cómo iniciaste este programa hoy, porque ahí es donde viene la programación mental. ¿Sí? Y esta programación mental para la audiencia que nos está escuchando, sabemos que tenemos audiencia de gente que son emprendedores, que tienen que estar escuchando estos podcasts cada día cuando inician su labor. Saludos a todos esos emprendedores que enérgicamente están tomando esto como ese combustible que los va a impulsar cada día más en su día, a ser más consecuentes con su trabajo. Entonces, Nelson, ahí el tema es el siguiente, ya que tengamos claro cómo va nuestra programación, ahí es cuando realmente vamos a entender conceptos como este principio de riqueza que dice así, cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan que las primeras, es decir, las emociones. Por eso es que es importantísimo realmente entender cuáles son esas emociones que nosotros tenemos por dentro, porque esas emociones lo hacen absolutamente todo. Y eso lo hablabas tú cuando hablabas del tema del propósito, ¿no? Del propósito que tenemos en nuestra vida. Y lo dice también Sergio Cánovas, decía en uno de sus Conferencias. exacto, decía que la parte importante era que esa ilusión, la ilusión es el combustible infinito de energía. Wow. Nelson, qué definición tan impresionante. Y por eso alguna gente le dice, oiga, pero usted ¿por qué vive como con esa energía? Es que, ¿cómo hace? ¿Qué se toma? No, ¿qué se toma? No. Es que hay una ilusión gigante unida con un propósito que está lidiando en mis sentimientos, que está generando en mis sentimientos esas acciones y por eso sale enérgicamente. Entonces, vamos a trabajar 4 puntos, Nelson, para que Sí, los tengamos ahí. Si quieren, anotamos de una vez, los sí, señor, oyentes vamos anotando. anoten. El primer elemento que vamos a trabajar es el elemento de conciencia, es Ok. decir, somos conscientes de lo que vamos a trabajar. Sí, señor. Segundo, después de la conciencia, el elemento es la comprensión. Estamos Ok. entendiendo lo que estamos haciendo. El tercero, ¿cómo vamos a disociar
toda esa información y programación que tenemos adentro. Y el cuarto es el reacondicionamiento. Aquí le estamos ya dando píldoras de oro a nuestra audiencia, porque aquí es donde vamos a entregarle ya las herramientas precisas para que empiecen a trabajar ellos. Esto es un taller manual, Nelson. ¿Cómo le parece esta ruta? Me parece chévere. Estaba analizando cada uno de los puntos que me parece interesante porque yo he vivido todo esto. Yo he vivido todos estos momentos y lo sigo viviendo, Carlos. Es impresionante lo que, ay, Dios mío, lo que uno, por cosas del destino, uno le toca a veces abandonar ciertas áreas de las cuales lo impulsan a uno a seguir adelante. Y arrancando, antes de arrancar este podcast, yo quiero que ustedes se conecten con esta historia, con todo lo que hablamos, porque es lo que usted vive también. Y antes de arrancar este podcast, Carlos me decía, oiga, pero lo veo flamante, ¿usted fue a trabajar hoy? y, es que, y es que él me conoce. Cuando ha venido a mi casa y está acá, que yo vengo de trabajar, él ya está aquí porque aquí tenemos la emisora, y él me ve y me dice, uy, hermano, usted está partido, partido, partido. O sea, le fue duro. Y yo, claro, es que el trabajo es fuerte. Y los trabajos fuertes son todos los días, pero cuando me ve ahora en la cámara y me ve de esta forma, me dice, oye, usted sí fue a trabajar hoy, lo veo como radiante. Y yo Recién digo, levantado. Muy recién bien, muy bien. levantado, y le digo, Carlos, lo que pasa es que lo que nos apasiona es lo que nos ilumina, lo que irradiamos y lo que logramos que sea. Y el tema de la conciencia en el primer punto me cae muy bien porque yo pienso que todo lo que uno tiene en la mente, primero tiene que llevarlo a la conciencia para poderlo establecer. Nosotros Claro. debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de lo que vamos a proyectar y conscientes para dónde vamos. La conciencia es uno de los puntos infinitos y muy importantes dentro de cualquier proyecto que queramos realizar. Así es, y sobre todo ya para que nuestros clientes apunten esto, nuestros clientes y no, nuestra audiencia, escriba esto, mire, escriban por favor en el punto de la conciencia, escriban todas las afirmaciones que oían acerca del dinero, Por ejemplo, acerca de la riqueza, acerca de la gente rica cuando eran niños. Escribir todo eso hace parte de hacer conciencia en este proceso. en el punto de conciencia, ¿qué puedo escribir, Carlos? Dime uno. Por ejemplo, en el punto de conciencia, yo le voy a dar mi ejemplo de Sí, corazón, señor. que a veces cuando lo doy casi se me quiebra la voz. Y es el siguiente. Por ejemplo, mi papá, un hombre muy bueno, intachable esposo, casi 60 años casado con mi madre, pero él tenía un detalle que él decía todo el tiempo, es que el dinero es el estiércol del demonio. Ok, ok, ok. Entonces son afirmaciones que se oían desde pequeño y son afirmaciones que van llegando al subconsciente de la persona y eso va haciendo una estructura mental o como llaman en inglés, una relationship, una relación con el dinero completamente diferente. Pero al Te va menos rompiendo el cerebro. correctamente. Entonces, lo importante, Nelson, es que tomemos conciencia de que eso existe. ¿Por qué? Ok. Porque si no tomamos conciencia de que eso existe, entonces, ¿cómo pensamos arreglar un tema que ni siquiera sabemos que existe? Por ejemplo, en el caso suyo fue lo que su padre le decía, el Mm. dinero es el estiércol del Del demonio. demonio. Ok, Mm. eso lo escribe usted. Sí, Ok, y yo, por ejemplo, podría escribir, la plata no nace en los árboles, que decían en la casa. exactamente. Sí, Exactamente. ese puede ser otro punto. Exactamente, ahí es donde ya nosotros identificamos cuál fue el tipo de programación que recibimos. Ahora, la vida es muy generosa y ha sido muy generosa con nosotros, Nelson, porque hemos tenido la oportunidad desde siempre estar en contacto con el emprendimiento, con el ir más allá. La experiencia que has tenido, por ejemplo, en Colombia, en el mundo de la radio, rodeándote con gente extremadamente millonaria, eso hace parte más adelante. No quiero profundizar en eso porque eso Correcto. hace parte de los archivos de mentalidad, pobreza y riqueza y por eso no vamos a trabajar. El No, segundo punto, y, dime, Nelson. Y es que imagínense si aquí apenas estamos dando la introducción de lo que va a ser este desarrollo de los secretos de la mente millonaria, solo la introducción. Imagínense cuando ya comencemos a desarrollar de todas las historias que tenemos. Es que usted no se puede perder de un solo capítulo de este podcast y por favor siga la cuenta en todas las redes sociales de Radio Global
y sobre todo en Spotify, ¿no? Spotify, porque ahí va a tener usted su podcast muy conectado. Señor, Buen tenemos, punto, Nelson, porque no va a ser un análisis ladrilludo. Va a ser correcto, súper ameno con muchísimas historias, pero guardando el organigrama, guardando la organización de lo que es el libro de este autor, T. Harv Eker. y hablando de eso, señor, tenemos 7 minutos, dijimos que eran 30 minutos para que todos los días la gente tuviera una dosis de potencia para retroalimentarse. Entonces tenemos 7 minutos, seguimos con el segundo, señor. El segundo paso para el cambio de programación verbal. Ojo, estos 4 pasos son pasos para el cambio de la programación verbal, ¿no? Verbal. Entonces, verbal, sí, correcto. ¿Qué fue lo que escuchamos desde pequeño? Entonces, ahorita estamos enfocados solamente en el cambio de la programación verbal. Después viene la comprensión. Entonces, hay que escribir, ¿sí? ¿Cómo cree que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía? Yo se lo digo rapidito cómo afectó. Por ejemplo, cuando yo tenía como unos 22, 23 años, yo fui contratado por una empresa multinacional y empecé a ganar muy buen dinero. Y por el solo hecho de que esa frase de mi padre me retumbaba, me retumbaba, me retumbaba, se empezó a generar en mí un sabotaje a tal punto que finalmente mi subconsciente me hizo salir de ese trabajo porque iba en contravía de la creencia. Mi mente no asimilaba que estuviera recibiendo tantísimo dinero en ese momento. Entonces, por Y, eso ese es de compresión. Ay, sí. excelente, excelente. Número 3. Número 3, la disociación. Entonces, aquí la pregunta es, ¿te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía y no son tú? Esos no son tú, por favor, para los que nos están escuchando. La situación económica actual de ustedes ahorita no representa absolutamente nada de lo que eres en esencia. Eso es importante entender. Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto, Nelson. Y esto es lo que queremos aportarle a nuestra audiencia. Punto número 3, disociación. Pero quiero Dis hacer, tenemos 5 minutos, pero quiero hacer un análisis de ese punto de la disuasión. Y es que nosotros, para que usted lo entienda, usted que está allá detrás de la cámara, nosotros somos seres perfectos. Óigalo bien porque yo quiero que usted hoy lo acepte. Somos seres perfectos. Usted no está dañado, como lo dice Tony Robbins. Usted no está descompuesto. Usted no le hace falta absolutamente nada. Usted es un ser perfecto. Simplemente hay que hacer cambios, sacar lo malo, lo que desafortunadamente nos metieron desde niños y meter una programación. Pasa con los computadores, pasa con la tablet, pasa con el teléfono. Si usted no le hace una limpieza, empieza a fallar, pero usted es perfecto. Usted ya ganó la primera batalla, ¿sí? Ya usted está aquí, es vida, es luz para los demás. Ya usted es un ganador. Entonces, eso grábatelo porque eso va a ser un punto muy importante. No que a mí me va mal, que no, a usted no le va mal. Usted ya es un ganador número 1. Usted le ganó a no sé cuántos espermatozoides, millones. Imagínese esa carrera, ya ganamos. La primera carrera de la vida la ganamos y seguimos avanzando. Señor, siguiente punto. El siguiente punto, Nelson, es lo que tú acabas de decir, la declaración. Tenemos que realmente, y esto es importante que la gente lo entienda, poner la mano sobre el corazón y decir desde lo más profundo del corazón, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Es más, Nelson, si se pudieran tocar la cabeza y decir, tengo una mente millonaria, eso va haciendo ya un eco en las personas y vamos a empezar ya a trabajar ese suelo para empezar a trabajar la nueva reprogramación de toda esta audiencia que los vamos a tener ya con una mente millonaria. Si no somos nosotros mismos, ¿quién? Absolutamente. Usted cree que alguien va a llegar a su casa a decirle, venga, que es que usted es millonario, que es que usted es... No, es que entiendan algo. Ser millonario no quiere decir que tengas 20.000 millones en tu bolsillo, 1 millón, 2 millones, 10 millones, no sé. Ser millonario es abrir la mente.
Los millones están aquí. Y en esta serie de podcasts te vamos a enseñar a que abras ese diafragma y entiendas de que eres millonario desde el primer día de tu vida. Simplemente has encontrado obstáculos que te han apachurrado, te han hecho sentir lo más pequeño, lo ínfimo, y no te has dado el valor que verdaderamente te mereces. Ser millonario es tener las mejores ideas. Todos mis proyectos yo lo he hecho simplemente con una mente poderosa. No he necesitado tener 10 millones, 50 millones, 100 millones, pero sí los he tenido al final, porque llegan, en lo que te enfocas, se expande. Así decía también nuestro amigo Sergio Cánovas. Perfecto, así es, Nelson. Entonces, esa es la invitación para nuestra audiencia. Ya tenemos que también tener en cuenta que van a haber también pasos para el cambio en cuanto a lo que escuchamos de nuestros pasos, de nuestros padres, siguiendo la misma programación que acabamos de escuchar, pasos para los incidentes concretos, cuando hubo algún incidente concreto que nos afecta. Pero todos siguen el mismo parámetro, Nelson: conciencia, comprensión, disociación y declaración. Esos 4 pasos son fundamentales. ¿Para qué? Para que realmente podamos empezar a trabajar una nueva programación del dinero, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando vamos a hacer preguntas como, uy, ¿estoy programado para el éxito, la mediocridad o para el fracaso económico? ¿Para qué estoy programado yo? ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas van a ser preguntas que ahorita se van a hacer ya clave. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer preguntas como, ¿será que estoy condicionado para ingresos constantes o esporádicos? ¿Estoy programado para tener ingresos elevados y moderados? Nelson, ¿cree posible, mi querido Nelson, que, por ejemplo, el mismo esfuerzo que se necesita para ganarse $5,000 al mes es el mismo esfuerzo que se necesita para ganarse $500,000 al mes? ¿Puede usted creerlo? Claro, el mismo esfuerzo. Sí, Exacto, y eso es lo que vamos a tratar de explicarle a nuestra audiencia. ¿Cómo correcto. es que cómo es que esto, digamos, lógicamente puede ser posible? Porque si el esfuerzo es el mismo y las herramientas que tenemos en nuestra mente subconsciente son las adecuadas, lo único que necesitamos es un entrenamiento. Y Nelson, para eso está el Radio Global, para que entre usted y yo le proveamos el conocimiento a toda nuestra audiencia y podamos ofrecerle un día mejor cada día. Pues así es, señor. Hablaba usted de las creencias, de que primero eh, nos tocaba cambiar nuestras raíces, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, como es radio, nos ha gustado esto, volver a nuestras raíces, porque de pronto sí nos desviamos, pero lo importante no es desviarse, sino volver a entrar en cauce. Yo creo que ese es el momento donde ya las velas están abiertas, ya entramos en cauce y volver a recuperar nuestras raíces. Esas raíces con las que evidentemente Radio eh, fue una bandera y seguirá siéndolo. Esas raíces que nos decían que nosotros, no como emisora, seríamos la primera emisora en el mundo que no da noticias negativas, que lo que ayuda es a las personas a salir adelante y a encontrarse a sí mismo. Eso es lo que somos nosotros. Es Radio Global, es eso, es ayudarte y ayudarnos a que vamos por la misma brecha y vamos a lograr los éxitos que, que, que veíamos lejos y difíciles de, eh, de completar en nuestra vida. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento, recuperar las raíces. Carlos Castillo, se nos ha vencido el Sí, tiempo. señor. Eso se va rapidito. Esto es una joya, esto es delicioso. Mañana, ¿qué tenemos? Bueno, mañana empezamos con Nuestro primer nuestro capítulo, ¿no? primer capítulo ya. ¿Cuál es ese primer archivo de riqueza? ¿Cómo se come? ¿Cómo se digiere? Ese es importantísimo porque el primer archivo de riqueza, y lo voy a dejar aquí como un camino, es: la gente rica piensa en yo creo mi vida, yo creo mi vida. La gente pobre, ¿qué piensa? La vida es algo que me sucede. Y Correcto. ahí es una gran diferencia, Se lo dejan una al gran destino, diferencia. se lo dejan al destino, Te lo ¿no? dejan al destino, aunque sea lo que pase. ¿Sí? La Prográmate. gente rica sabe que tiene el poder de controlar y de construir su destino. Y eso es muy importante porque James Salens, que es el padre de la psicología, decía: el descubrimiento más grande del ser humano es que
ya sabe cómo diseñar y construir su futuro. Y eso es súper maravilloso, Nelson. Muchísimas gracias por todo. Les habló Carlos Castillo. Soy Nelson Baos. Estos son los podcasts de E-Radio Global. Y recuerda, tú no estás descompuesto. Tú simplemente vas a renovarte completamente. Vas a salir de esa zona de confort. Ya tú eres exitoso. Un abrazo grande.